Cine, 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 más cine por favor. Más cine por favor, un podcast de Love for Musicals en YouTube, iVoox y Twitch. Cine y los sueños, cine son. Bienvenidos a un nuevo programa de Más cine por favor. Esos programas donde reclamamos la atención para esos grandes títulos de la historia del cine que nos enamoraron y de los que algunos crecimos con ellos, otros los descubrimos gracias a la televisión y que son títulos que siempre nos gusta volver para paladear, disfrutar y entender por qué amamos ese medio de comunicación y arte que es el cine. Este va a ser nuestro programa número 34. Termino de comprobar que va a ser el cuarto western que analizamos. Tras Horizontes de Grandeza de William Wyler y El hombre que mató a Liberty Balance y Centauros del Desierto de John Ford, ahora cambiamos el enfoque para llevar nuestra mirada al western europeo, o a la italiana, mal llamado Spaghetti Western, que el binomio de Sergio Leone y Ennio Morricone crearon y dignificaron un género con una innovadora y original mirada más allá de las historias del oeste mal llamadas de vaqueros. Hoy vamos a hablar de El bueno, el feo y el malo, la última película de la llamada trilogía del dólar, que comenzó con Por un puñado de dólares, siguió con La muerte tenía un precio y terminó a lo grande con esta maravilla de película vestida con una gloriosa banda sonora, aunque nos reservamos para el final del programa un tiempo para poder hablar tanto de la carrera del director Sergio Leone como la del compositor Ennio Morricone. Para los que no conozcáis la película, como siempre deciros que tanto Por un puñado de dólares como El bueno, el feo y el malo podéis verlas en Movistar Plus y en Flixolé. Para hablar de la película nos reunimos como siempre Javier Jiménez de Sevilla. Hola Javier. Hola Paco, muy buenas a todos, buenas noches, buenas tardes. Muy buenas. Con Alejandro González. Hola Alejandro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Que también siempre está con nosotros ayudándonos con los westerns. Y además hoy tenemos a Óscar Salazar. Óscar. Hola Óscar. Muy buenas. También colaborador del programa, que tenía que estar en este programa por una razón que desvelaremos al final. No podemos tampoco prescindir de Unai Ezpurua de Donosti, que es el mago, que no aparece en la imagen, pero es quien controla para que las imágenes fluyan de la forma más ágil posible. Hola Unai, y gracias por estar ahí. Me gustaría arrancar tratando de poner en situación en esta película. Sergio Leone es un director que había trabajado en muchas películas como director de segunda unidad. Eran películas de gran presupuesto que se hacían en Italia y prácticamente Por un puñado de dólares en el año 64 es su primera película como director desde el principio. Solo tenía una cámara para rodar y otro director que rodaba el típico peplum italiano le dejó 2 cámaras más, así que le cedió también el técnico que tenía para las explosiones y hasta la dinamita que necesitaba en alguna ocasión. Aunque Sergio Leone quería como músico a Angelo Francesco Lavagnino, porque lo conocía por haber trabajado con él en otras películas, los productores le impusieron a Ennio Morricone, al que no recordaba, aunque habían sido compañeros de estudio en La Salle de pequeños. Sergio Leone firmó la película con el nombre de Bob Robertson y Ennio Morricone como Dan Savio. Eran los tiempos en los que se americanizaban los nombres artísticos para poder tener una supuesta venta mejor en el extranjero. Era una película con muy bajo presupuesto, $200.000, que recaudó casi $20 millones. El inesperado éxito de la película sorprendió a todos, convirtiéndose en un fenómeno de tal envergadura que Italia dejó de rodar peplums y solo querían western. Aunque en principio se hizo una película sin esperar el éxito que iba a tener, llegó a conformarse una trilogía. El mercado reclamaba más westerns y Leone vio cómo, a raíz del éxito que tuvo esa película, le dieron $600.000 para hacer la segunda película. Entonces, con Ennio Morricone de nuevo y con Clint Eastwood, tratando de aprovechar el tirón de la primera, la llamaron, en vez de Por un puñado de dólares, Por unos dólares más, aunque en España la llamaron La muerte tenía un precio. Aquellos $600.000 recaudaron en taquilla $25,5 millones. El mercado estaba ávido de westerns y consiguieron que se le diera a Sergio Leone un presupuesto de $1.200.000 del año 1965-66 que está en la película, y ese $1.200.000 consiguió una recaudación cercana a los $40 millones.
Es la película que cierra la llamada trilogía del dólar, aunque esta última película no lleva la palabra dólar en el título. Otros también la llaman la trilogía del hombre sin nombre, aunque por un puñado de dólares Clint se llama Joe, en La muerte tenía un precio se llama Manco, y en El bueno, el feo y el malo se le llama Rubio. Destacar que estas 3 peliculones se estrenaron en tan solo 3 años. En el 64 por un puñado de dólares, en el 65 La muerte tenía un precio, y en el 66 El bueno, el feo y el malo. Impresionante, alucinante. Yo me gustaría empezar contigo, Alejandro, así un poco para entrar en materia, aunque supongo que mucha gente o la mayoría de la gente la habrá visto. ¿Por qué no nos haces un resumen del argumento de la película, los personajes, el momento histórico que retrata, más o menos, para meter a la gente un poco en situación? Ya voy. Como el título ya predice, tenemos 3 personajes. El bueno, que es Clint Eastwood, Blondie, o el rubio, que es un pistolero astuto, que tiene una moral un tanto ambigua. Después tenemos al feo, que es el Wallach, también llamado Tuco en la película, que se trata de un bandido sin escrúpulos, tramposo, pícaro. Y finalmente tenemos a Gran Lee Van Cleef, en inglés Angel Eyes, en italiano y español Sentencia o Sentencia, que sería el malo despiadado, lleno de codicia. Ahora nos encontramos con una película donde tenemos a 3 bribones a la búsqueda del tesoro. Y a lo largo de esta película lo que vemos es que forman alianzas, normalmente temporales, se traicionan entre ellos, se enfrentan, hay un juego de supervivencia y de trampas entre ellos, con un clímax tremendo, que sería el duelo icónico en el cementerio, con toda una escena que, bueno, realmente dura, yo diría que 20 minutos, desde que llegan al cementerio hasta el duelo final. Y durante la película lo que tenemos es una mezcla de humor negro, tensión, aventuras, tragicomedia, y sobre todo un gran toque. Diferenciar en esta película frente a las otras, diría yo que es el antibelicismo, y que la marca también como una película diferencial frente a otros muchos westerns. Todo ello es porque al final está ambientada en la Guerra Civil Americana, y aunque la veremos después, pues alrededor de todo esto está Loma Ennio Morricone, que sería prácticamente casi el actor principal de la película en algún momento. Y no quiero entrar en más detalle, que llegaremos luego. A ver, Óscar, ¿cuál dirías tú que para ti fue la clave que pudo hacer que la película tuviera el desmesurado éxito que tuvo? Yo creo que la clave es por parte de mérito propio y también de mérito ajeno, ¿no? Las películas norteamericanas del oeste, salvo las grandes que estamos acostumbrados, se habían adocenado un poco, ¿no? En una serie B muy esquemática y muy repetitiva, y luego también había derivado mucho hacia la televisión. Y aquí en Europa, digamos que estábamos más ávidos de tiroteos, de cosas diferentes que se salían un poco de la norma de Hollywood, ¿no? Y yo creo que justo, aunque ya se habían hecho algunas otras películas en Europa, Leone, con su estilo particular, llegó a dinamitar todo lo que era tradición en Estados Unidos y también lo que se estaba empezando a hacer aquí. Y yo creo que ese era un poco el shock, ¿no? El ver algo que no era habitual, ¿no? De hecho, casi podemos decir, el cine en realidad siempre es una mentira, pero Leone se inventó su propio oeste y nosotros nos lo creemos, ¿no? Y ya no estoy hablando solo del tema de moral ambigua y esas cosas que también pasan en las películas norteamericanas de toda la vida, sino él tiene un concepto propio del oeste americano y de lo que es el western y lo traduce a su estilo, que es un estilo muy italiano, muy de mafia, muy de gente que no es ni buena ni mala, que se atacan unos a otros, y eso lo traduce en lo que es en la parte de guión y de personajes, y luego en la parte de cinematográfica, él rompe una serie de normas que estaban escritas pero que él no las conocía. Entonces, en el Hollywood clásico tú no podías mostrar a la vez el cañón de una pistola y el hombre muriendo por el disparo de esa pistola, y había una serie de normas que por desconocimiento él no seguía, y eso hacía que las películas fueran en Estados Unidos muy impactantes porque rompían todas las normas, y en Europa muy impactantes porque veíamos cosas
que no habíamos visto hasta entonces. Entonces yo creo que el truco es el filtro de cómo nos enfoca esa película y lo que nos enseña. Y ese es el impacto, la novedad. Sí, a veces también lo comentábamos, ¿no? O sea, la diferencia que hay entre los westerns de John Ford o de Howard Hawks o John Sturges con la nueva narrativa que da Leone. ¿Cuáles crees tú que son las cosas más significativas del cambio de un estilo al otro, Javier? A ver, ya lo estáis apuntando tanto Alejandro como Óscar, pero yo lo pondría en 3 pilares y uno aparte, ¿no? Uno, temáticamente, efectivamente, en el cine americano ya habían empezado lo que luego ha sido el western crepuscular, ¿no? Se llamaba así, ¿no? Con los personajes que ya no es el buenísimo de Horizontes de Grandeza, ¿no? Que ya que tú has nombrado, Horizontes de Grandeza era un western en todo, el bueno, y el otro, pues, el no tan bueno, el que se enfrenta y tal. Pero ya en Pasión de los Fuertes o en la de John Wayne, Centauro del Desierto, que también vimos aquí, el personaje es mucho más ambiguo. Aquí ya no son ambiguos, aquí son directamente egoístas, sin escrúpulos, como ha dicho Alejandro. Es decir, el personaje de Eli Wallach, el feo, pasa de todo. O sea, es un egoísta que lo que va persiguiendo es su enriquecimiento total. Entonces, desde el punto de vista temático, esos personajes son absolutamente nuevos, como decía Óscar, y eso sorprendía mucho porque ni el bueno, o sea, ni Clint Eastwood, que es el bueno, es tan bueno. O sea, que no vamos, ni bueno ni nada, sino son que van navegando por ahí. Y esa es otra de las cosas que yo veo también en el tema, que no representan grandes temas, no es una... No pretenden que los personajes sean catárticos, no, son tíos que les pasan cosas, que están tratando de sobrevivir a la realidad de la guerra civil y a todo eso que sí que es trascendente, pero que ellos no trascienden. Ellos son personajes en la historia que eso, hacen alianzas según les conviene, según no les conviene las deja y tal. Eso por un lado, temáticamente. Pero luego yo creo que la diferencia más notoria es en el discurso narrativo y en el sistema narrativo técnico que decía Óscar, ¿no? Es decir, ahora que yo este año tengo técnica y lenguaje cinematográfico en primer bachillerato, lo primero que es la combinación de los planos, ¿no? Tú abres la película con un plano general, luego te pasa a un plano entero, es decir, si fuera un western, pues abre con el horizonte tremendo y luego pues ves a lo mejor a lo lejos unos caballos que se acercan, cortas y ves al caballo entero en el plano, luego entra y ya, bueno, pues ves al vaquero que se baja y lo ve a plano medio. Aquí Sergio Leone pasa de todo y de un plano un gran plano general salta pero sin solución de continuidad, a un primerísimo plano corto. Es decir, ves un paisaje enorme y un tío así. Eso es romper todas las convenciones de la narrativa, de la ortodoxia narrativa cinematográfica hasta entonces. Entonces yo creo que eso es lo más notorio técnicamente, pero también hay en el discurso narrativo un cine a la italiana, a la europea, con un tempo diferente, donde se fijan en unos detalles que el cine americano o el western americano de Ford o de Howard Hawks no se fija. Tiene un discurso, un transcurrir más distinto. Ni siquiera Río Rojo de Howard Hawks, que es la más discursiva, que se podía parecer porque es más de detalle, no pierde, no se posiciona tanto en los detalles como Leone aquí, ¿no? Y eso le da un aire melancólico. La película, o sea, no es un western brillante, no es optimista, no es vigoroso, no, es muy melancólico. O sea, las secuencias están llenas de situaciones de personajes que están forzados y de no te voy a decir tristeza porque hay humor y tal, pero sí hay mucha melancolía, mucha pena en el trasfondo, ¿no? Incluso esa cosa que decía Óscar del antibelicismo también es desde una visión muy amarga, ¿no? Entonces,
ese tono de amargura en los western habituales. Howard Hawks no lo tiene nunca, ¿no? Porque es muy positivo siempre, ¿no? Entonces, yo creo que eso chocó mucho. Y por último, esas son las 3 partes y media, lo que decía él de la música, ¿no? La música es usada como narrativo, o sea, no es descriptiva, no sirve solo para remarcar un momento, un sentimiento, no, sustituye a las palabras, o sea, todo el duelo final, que no hay diálogo, está contado con la música, o sea, no puedes meter diálogo con los planos tan cortos, es la música utilizada de una forma absolutamente nueva, porque se escribe con la música, vaya, entonces creo que eso abarca los cambios básicos que había apuntado y que yo creo que vamos a ver ahora. Ya está, no pego más rollo porque... No, yo es que creo que es lo que has comentado, el arranque de la película. La primera escena, tras los títulos de crédito, justo tras los títulos de crédito, el plano general, que de repente se nos mete el primer plano del bandido este, y ya no ahí no hay música. La música está en los títulos de crédito, pero acaba los créditos y ahí oímos el viento. Y sale a la calle y oímos un coche, ¡ah! Que podía ser el ¡ah! ¿No? O sea, que es el plan, o sea, que estás viendo el paisaje y de repente se te mete ese primer plano típico de Leone, cortísimo. Pero corto, y se oye eso. Y luego no hay música. Y yo creo que Leone juega muy bien con los silencios y con la música. Y no las palabras, o sea, que por ahí creo que hay una declaración de él que dice que los mejores diálogos de sus películas se los había escrito Ennio Morricone. O sea, que yo para mí creo que es de eso, la fuerza de... es que era prácticamente como videoclip, o sea, en la que estabas viendo la imagen con la música en el cine como no se había visto nunca antes y ensambladas muy, muy bien. Pero yo creo que... Perdón. Alejandro. No, es que volviendo al primer plano, que es diferencial, pero yo creo que también lo diferencial que presenta Leone es esas caras. O sea, esas caras ajadas son siempre gente, evidentemente lleva un extra de maquillaje, pero sobre todo siempre es el sol que les ha quemado la cara. O sea, es esa tez, digamos, de pescador curtido. O sea, gente ya currada en el tiempo. Y luego lo que dices que es el contraste, que yo creo que es su diferencial también en los westerns, que es ese contraste entre puedo ser lo más cruel y pasar a lo más cómico. Entonces yo creo que ese juego también es el que un poco descoloca aquí al espectador frente a otros westerns a los que está acostumbrado más clásicos. Yo creo que es un poco ese punto, sí. Y que luego es lo que limitan en el Spaghetti Western, creo yo, ese juego de crueldad. Y o sea, el mismo personaje puede ser muy cruel y luego ser el cachondo de la película. Entonces resulta curioso. Lo que pasa es un poco la comedia del arte, pero en el cine. Claro, exactamente. Sí, aquí hay también una ternura que luego el Spaghetti Western más barato ya polariza mucho, hace un humor muy fácil, pero aquí hay el humor también tiene una parte de ternura que es que es muy difícil, es que es una película que está muy equilibrada, porque Clint Eastwood con un gatito, la secuencia de Eli Wallace con el hermano, son cosas que dices tú, bueno, la puedes quitar y no pasa nada, pero te enriquece la película de una manera portentosa. Y además, lo que quería añadir en las películas anteriores de Morricone, de Leone, el tema del primer plano y de los saltos de plano y tal, era muy evidente. Aquí ha conseguido, bajo mi punto de vista, un equilibrio que ya no te da la sensación de estarte tirando a la cara, mira lo que hago, sino que lo ha convertido en estilo, o sea, que ya no te resulta chocante, sino que lo asumes. Es decir, que aparece el tío en primer plano y luego otra vez los muñequitos muy lejos y otra vez en primer plano, pero no... Ya es el estilo o sea, una película más madura que las dos anteriores. Y eso me parece que es lo que hace la película tan especial, ¿no? Lo que también leí por ahí, que no lo he comprobado, pero que dicen que era posiblemente, quitando lo que el viento se llevó, de las primeras películas en las que se hablaba en el cine americano de la guerra civil.
Sí, de hecho hay alguna secuencia parecida. Sí, se comenta, yo creo, por la secuencia en la que llegan al hospital y se ve precisamente esa entrada al hospital es salvando las distancias, porque en el caso del Lo se llevó es una escena mucho más grandiosa, pero sería un poco un homenaje a esa escena en la que tú vas viendo Todos, bueno, los heridos de guerra. Entonces, normalmente las películas americanas suelen pasar un poco por encima de todo eso. Siempre buscan pues misión de audaces. Eso estaba pensando, misión de audaces, eso. Un hecho es como un poco hazañas bélicas o algo así, ¿no? No dentro de la crueldad de la guerra, sino en cositas. Lo mismo que el campo de concentración, que también juega con ciertas ambigüedades y referencias, porque aunque el nombre no es Andersonville, sí se habla de Andersonville en la película. Sí lo menciona creo que es el comandante o el coronel. Entonces, Claro, sí entra en cosas diferentes. Hace poco he vuelto a ver For Apache y te fijabas un poco a los prisioneros de guerra que estaban allí, parece que estaban como de vacaciones, ¿no? O sea, te planteas, se quieren escapar, pero dices, ¿por qué se quieren escapar al desierto? Si, ¿no? Estaban ahí como jugando al mus, o sea, quiero decir. Y yo creo que es eso, que los americanos pasan más de puntillas por encima de lo que son las cosas desagradables, ¿no? Eso que siempre se ha dicho que los americanos son los que más críticos han sido con su historia, que han sacado Vietnam o que han sacado, o sea que hay cosas que han sido en otros sitios, ha costado mucho pues hablar de la guerra civil, claro, en tiempos de la dictadura, en cine o lo que sea. Luego sí, pero siempre quedan cosas como por decir, ¿no? Pero ellos tuvieron que esperar a Nixon para descubrir que el mundo no era color de rosa y empezar a darse caña a sí mismos. O sea que también... Sí, hombre, tenía cierta crítica, pero no tanta, efectivamente. No, aquí, y además lo que decíamos, ¿no? El tema de lo del humor, o sea, la frase cuando lo está insultando, que se gira a Clint Eastwood y dice, desagradecido, ingrato, con la de veces que te he salvado la vida. O sea, que está diciendo, y ves cómo están todos ahí, el pillo, mátame que te mataré. De repente, el que lleva la batuta es Clint Eastwood, pero de repente la lleva Tuco, de repente la lleva Lee Van Cleef. O sea, allí es un juego de que se van pasando de uno a otro el protagonismo o el dominio de la escena, que es muy fuerte. A mí, habéis comentado, y lo veremos, la escena del duelo, que no es un duelo, que es el trielo, o sea, que ya no es un duelo a 2, ya es a 3, que también había estado antes en La muerte tiene un precio, pero también estaban ellos dos, o sea, que es algo, él me está metiendo cosas nuevas en el tema del western, pero a mí ya te digo, otra de las cosas también muy diferente es los personajes, como en las películas del oeste clásico americano, no ves a la gente tan sucia o tan oscuro, parece que van todos, como decía Oscar, que iban de vacaciones, pues aquí parece que acaban de salir todos de la camisa de la plancha y aquí no, aquí te saca, pues eso, o sea que... no solo lo que decía Alejandro de esas caras curtidas, sino de esas caras sucias, polvorientas, el polvo y luego chorreando por ahí la grasa, el sudor, el pelo sucio. Es un poco la realidad, ¿no? Yo creo que eso se tiene, aunque sea un oeste americano inventado por Leone, ¿no? La realidad se tenía que parecer más a eso, ¿no? Si te tiras 3 semanas montando a caballo y durmiendo al raso, yo no creo que estés mucho más limpio que estos. Claro. O la barbaridad de polvo que llevan los soldados del norte, ¿no? Claro. Esa escena es brutal. Se confunden desde lejos, ¿no? Es que esa escena, por ejemplo, es que tiene, es lo que decía Javier, que no hay nada por casualidad. O sea, claro, está el norte contra el sur, la guerra de secesión, la guerra civil, unos contra otros, y aquellos van vestidos de soldados del sur, y cuando ven a los otros que vienen, los del sur, el uniforme es gris, y los del norte el uniforme es azul. Entonces cuando lo ven, ¡ay, son de los nuestros! ¡Hola, viva el general gris! Y el tío empieza a sacudirse el polvo y ves que debajo del gris está el azul, que es también un poco decirte, el gris o el azul somos los unos contra los otros y da igual quién lo lleve, que estamos aquí matándonos unos contra otros, ¿no? Sí, hombre, de hecho, el capitán del norte, que es un personaje súper hastiado, decir, esto es una matanza sin ningún sentido. O sea, a mí es un episodio, porque la película en realidad
es casi una odisea en el sentido literario, ¿no? Es decir, van por episodio, entonces toca el episodio del puente y tal, el episodio que es otra forma narrativa de Leone absolutamente novedosa, porque va casi por cuadros y tú puedes prescindir de un cuadro. Sí, una ópera, primer acto, segundo acto. Sí, no, cuadros. O sea, tú dices, bueno, quítalo del puente, toda la secuencia de la guerra civil, y la película se entiende igual. Llegan, bueno, evidentemente cruzan el río de alguna forma, tal, pero eso te da otra pausa, otra visión. Entonces ahí, eso es el enfrentamiento. Pero fijaos, a mí una cosa que me llamó mucho la atención es que hasta bien entrada la película, no sabes que estás en la guerra. O sea, se habla de que el tío que está persiguiendo a Angel Ace, ¿no? El Ivan Cliff, está persiguiendo a uno que ahora está en el batallón, no sé cuánto, pero bueno, porque se ha metido en el ejército, no te das cuenta que están en la guerra cuando empiezan a decir, van a venir ahora los nordistas porque ya están los del sur, mira cómo se va corriendo, y dices, ostras, es que están en guerra. O sea, que son personajes que viven, que purulan por ahí y que de pronto pues, están superados por la guerra, la aprovechan en un momento, en otros no. Por eso digo que es un poco el realismo sucio de la literatura, ¿no? Son un cachito de la vida de ellos que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en grande, ¿no? Que es la guerra y todo lo demás. Bueno, lo curioso es que o sea, la guerra es accidental en la película. O sea, ellos entran y salen sin querer y la guerra a veces les favorece o a veces les perjudica. Que hay un juego ahí también con ese cinismo, ese contraste cuando un bombazo te salva de morir o cuando el gris te mete en la cárcel, ¿no? Sí. Que es un poco la gracia que tiene. Están zarandeados por la historia, ellos están... Eso. Y lo que decías de lo del antibelicismo, que te sacan el tema de lo de la escena también, que juega con la música de Morricone, que están torturando a Tuco y que le dice el capitán, tocar más fuerte para apagar los gritos o los quejidos del otro, ¿no? Que está sacando ahí un abuso de poder, un maltrato, una tortura, tal. Pero es que luego cuando te saca la escena que pasa sin sentir, casi ni te das cuenta. O sea, yo de repente dije, uy, ¿qué ha pasado? O sea, que ves como va todo el pelotón de gente de los soldados del norte y de repente cogen a uno, lo apartan a un lado, le pegan un tiro, lo meten en la caja. Que si te pilla parpadeando no lo ves, pero que lo han cogido y hay sangre fría en mitad de la calle, sin pararse en el desfile ni nada, pam, pam. Lo fusilan el tirón. Sí. Me parece que claro, la película sí tiene... Yo también creo que el tema de lo de la violencia, también creo que en las películas americanas hasta ese momento también no era tan salvaje o tan sangriento. Yo creo que eso también creo que pudo hacer que a la gente le sorprendiera más y le impactara más y Hay una frase preciosa de Clint Eastwood, pero preciosa, muy dura, que dice, no he visto nunca desperdiciar tanta vida humana por nada. Es decir, tantas vidas. Un tío que es un asesino, que no tiene ningún problema en cargarse a 3 del tirón y no sé qué, pero cuando ve el asalto al puente dice, qué desperdicio de vidas por nada. Y, hombre, tened en cuenta que es el año 60 y tanto, estamos empezando la guerra de Vietnam, yo creo que eso también, no sé, daría un latigazo en las conciencias en Estados Unidos, porque era desperdiciar vidas por nada, vamos. Es una frase, además, dicha con una melancolía, el tío mirando y diciendo, pero tío, que... Y luego ya siguen a su ola, pero hay un momento, por eso digo que hay momentos en la película que son... Y lo dicen unas gentes que viven de desperdiciar vidas. Sí. Lo que pasa que las desperdician con un fin, con un interés, aunque sea pecuniario, aunque sea malvado y tal, ¿no? Pero el otro lo ven, eso es parte de la reflexión también, ¿no? Del absurdo, de cómo malgastamos a nuestros jóvenes mientras a mí me da lo mismo pagarle un tiro a este tío para robarle. Sí, exacto. Bueno, y luego roban una camilla de un herido, que dice a continuación la escena siguiente es robar la camilla de un herido y tirarla al suelo. Es decir, que es un juego ahí de contrastes y de cinismo brutal. Que coger una camilla para poner en ella la dinamita para volar el puente, o sea, y además se cruzan con el otro camillero que lleva y paran, hacen como que van a coger a uno y el otro que han pasado sueltan al tío, o sea, es total, o sea que, y bueno, lo ha comentado creo que Óscar, que estaba rodada
cerca de aquí. O sea, la película sí se rodó en España. Y también a Clint Eastwood le preguntan, y Franco no dijo nada, hablando de la guerra civil y tal y cual, no sé qué, y Clint Eastwood dice, si la película se hubiera desarrollado en España, no nos hubieran dejado rodarla, pero como era fuera, no había ningún problema. O sea, la dejaron rodar sin ningún tipo de problema, ¿no? Además contaban que, de hecho, para poder hacer la peli, por una parte, pues colaboras con el ejército y te ceden 1000 soldados para que hagan el esfuerzo de vestirse de figurantes, pero por otra parte, pues se untaba proporcionalmente, ¿no? El ejército recibía una cantidad de dinero para poder rodar y el responsable del batallón recibía una cantidad de dinero extra que iba aparte a su bolsillo. Entonces, es un poco también lo mismo que pasa en la película, ¿no? Los valores están bien, pero bueno, si me das dinero a cambio, pues a lo Mejor. más, Está ¿no? mejor. No, y lo que decían alguno, no sé, en uno de los documentales que he estado viendo, que salía gente creo que fue en el de Sar Hill, que salía gente que decía, dice, yo era soldado, yo estaba allí, me mandaban allí, nos pagaban no sé cuánto dinero y tal, y encima, si había alguna escena que te hacían poner que hacías como que estabas muerto, todavía te pagaban más. Pues mira, era como estar de vacaciones, que te pagaban y encantado de la vida. O sea que bueno, pues si estás en la mili y encima cobras, pues eso que Y luego señor. mucha gente de los pueblos donde rodaban también, ¿no? Pues al final había gente que decía que se había comprado la bicicleta ese verano o que con lo que cobraban trabajando la tierra un año, pues tenían una semana de rodaje de la peli y era el equivalente el sueldo. Entonces, joder, pues sí. Luego la película, te digo, momentos, a mí lo que me llama la atención, hemos comentado lo del final que decía Alejandro, en los últimos 20 minutos de la película, que acaban con el duelo o con el trielo, yo es que lo miré y creo que eran 20 minutos y estuve contando las frases que habían. Y creo que conté que habían como 25 frases en 20 minutos. O sea, si es que prácticamente no hay diálogo y todo te lo juega la música, o sea, que es lo que he comentado, creo que fuera con Javier, es que a esas películas le quitas la música y te has cargado la película. Pero porque es un uso... Porque la película, creo que lo decía Alejandro, ¿no? Que el principal protagonista es Morricone. Sí, es que la diferencia con las otras películas es que aquí lo hicieron con más tiempo. O sea, lo que contaban es que pudieron grabar antes la música. Entonces, la música viene primero y luego gran parte de la película se hace al revés, se hace en son a la música. Entonces va al ritmo de la música, no la música al servicio de la imagen en este caso. Y claramente ese final es música y la imagen. Sí, o sea, ahí la música habla, no es un uso narrativo de la música que habitualmente pues, la música es descriptiva, ¿no? O ayuda a la descripción, pero aquí Y luego lo de la parte de los diálogos también es un poco hacer de la necesidad virtud, ¿no? Yo creo que contaba Clint Eastwood cuando hizo Por un puñado de dólares, alguien le dijo, oye, acuérdate muy bien de tus diálogos, porque estos italianos no tienen un duro, no graban sonido directo por ningún lado y cuando te llamen 6 meses después para que hagas el doblaje de tus frases, nadie va a saber lo que dijiste y tú no te vas a acordar de lo que dijiste. Y entonces ahí Clint Eastwood hizo dos cosas, ¿no? Una, se fue quitando todos sus diálogos porque se dio cuenta de que tenía más potencia el personaje sin diálogos y dos, lo iba anotando para poderlo doblar. Y yo creo que ya cuando llegaron a la última película, eso estaba muy refinado y luego yo, no sé, pero esos rodajes tenían que ser un caos absoluto. Este igual no tanto, pero bueno, con actores españoles, italianos, americanos, cada uno hablando en su propio idioma. Yo creo que al final debería ser mucho más sencillo el minimizar la cantidad de diálogo, ¿no? que el estar ahí volviéndose loco luego para intentar casar todo eso. Y no hablemos ya de los que hablaban en croata, en alemán. Pero bueno, hay en esta película hay un juego de diálogo, que es la famosa frase que tenemos aquí en la camiseta de nuestro amigo, que ya de por sí la frase es buena, pero claro, viene precedida de que Tuco está utilizando eso de... Hay dos tipos de personas, los que además las cosas más descacharrantes, los que entran por la ventana o los que no sé cuánto, los que tienen la soga y los que disparan. Y como juega mucho, Clint Eastwood está calladito hasta que la da y la clava, claro, es una frase para decir, la frase del $1.000.000, ¿no? La de
Tu cara se parece a uno que están pidiendo $2.000 por Sí, su cabeza. Dice, sí, pero esos $2.000 no vas a ser tú el que los cobre. No sé cómo está, lo tenía por ahí apuntada, pero es que son, o sea, y lo de hay dos tipos de personas, los que cavan y los que tienen la pistola. Tú eres de los que cava. O sea, es que se lo va. O la otra frase que también me hace mucha gracia, que le dice Tuco al sargento, lo que sea, es de que tú estás muy gordo y me gustan las personas gordas porque cuando se caen hacen mucho ruido. Y se lo dice también 2 veces, al final, sabía, te dije que ibas a hacer mucho ruido. O sea Sí, o sea que también aquí el guión sí que está un poquito más refinado que las anteriores, tiene más cuidado con los juegos de palabras de los diálogos y eso está más cuidado, sí. Luego lo que decías, la parte más humana o más tierna, ¿no? Que yo creo que el que no tiene esa parte es Lee Van Cleef en ningún momento, porque por lo menos en Tuco lo vemos, lo que comentaba Javier, cuando llega a la misión en la que habla con su hermano y pues le echan cara pues que ha estado solo, que se ha marchado, y el otro pues que necesita, o sea, esa necesidad de los dos, ¿no? Y de romperse. Y en Clint Eastwood, para mí, la escena mágica es la escena cuando está a punto de entrar ya en el cementerio de Sad Hill, que hay un soldado allí medio muriéndose y se quita el poncho o la capa que lleva y se lo pone por encima para abrigarlo y se coge el cigarro y le da la última calada. O sea que tiene esos puntos así de humanidad que le dan otro toque. Hay otro antes, yo creo, también, cuando precisamente salen de la misión, de la visita con el hermano, en el que también hay un juego ahí tremendo de miradas y de reacciones, que es la otra parte humana que sale, diría yo, de Clint Eastwood, la empatía que tiene con Tuco, conforme va viendo que el otro le está contando la mentira de mira a mi hermano que viene conmigo, ha salido, uff, y otro se va dando cuenta porque lo ha visto, pero que se le ve empatía, porque al final lo que le da es el cigarro también. Es el mismo gesto de toma el cigarro y por supuesto, y el actor que en parte se come a todos en la película, que es el Wallach, su cambio de cara, o sea, cómo va cambiando, se va creyendo su mentira, coge el cigarro y pasa esa sonrisa moviendo el cigarro en la boca. O sea, para mí esa es una de las escenas de la película, Sí. a nivel actoral. Porque además es lo que decís, que son unos malnacidos, pero eso lo único que te explica es que no lo son todo el rato o no lo han sido siempre. Y entonces yo creo que eso es lo que, a pesar de que, lo que decíamos, que ninguno es bueno, pero te permite poder empatizar, esos destellos de cada uno de ellos, te permite poder empatizar con ellos, porque de otra manera no. Y en realidad, pues eso, lo que decías de Tuco, es un bravucón, pero en realidad es un pobre hombre, ¿no? Han muerto sus padres, su madre, él no estuvo allí cuando murió, dejó al hermano, y yo creo que esas cosas son las que, y que también te pueden hacer entender, ¿no? De qué estaba huyendo y por qué se ha convertido en lo que se ha convertido, ¿no? Y yo creo que sí que eso no está tan claro, por ejemplo, en el cine norteamericano hasta entonces no solía estar. No, pero sobre todo narrado desde la melancolía, porque eso te das cuenta que el tío es un pobre hombre, se acaba de cargar o matan a sus 3 amigos que va a buscarlo y se queda un poco igual, tal, pero porque se ha ido, como tú dices, no siempre ha sido así, ¿no? Y has visto por qué se ha ido convirtiendo. Que tú ves, por ejemplo, el tratamiento del pasado que tiene John Wayne en Centro del Desierto, que sí que tiene un pasado, pero no hay esa melancolía tan dura, ¿no? Es que te da un poco de pena incluso decir, ostras, este tío es un tirado, ¿no? Y no sabemos nada del pasado de Clint Eastwood, pero se trasluce por las cosas que habéis contado, eso que tiene un poquito de empatía o de corazón o le duelen las cosas y inmediatamente después, bueno, pues va a cargarse a quien sea y le trae sin cuidado, pero hay un sustrato melancólico en la película que hasta entonces en el cine americano era difícil de encontrar. Vaya. Y luego, además, aunque Tuco ha cometido todos los delitos posibles. Sí, y además le da igual. O sea que el tío... Con su toque humorístico, pero mencionan todos los posibles delitos que uno pueda cometer, que tampoco lo escuchas en ninguna película americana, porque entra a todo nivel, de todo tipo. Pero con ese toque humorístico que
que tendría que ser una persona a la que detestaras realmente, pero no puedes. Sí, vamos, es que de hecho, una de las veces, cuando va por sus 3 compinches y va a intentar amenazar a Clint Eastwood, sabe que lo va a matar y el tío se queda tan tranquilo porque él entra por la ventana y se cargan a los 3 y se queda tan vamos, ya está. O sea, se queda tan frío. Sí, tiene, pero esos dobleces es lo que hablaba. ¿Por qué tuvo tanto éxito? ¿No? Pues porque el western americano estaba ya entrando en un manierismo muy claro y, como decía Oscar, es de mérito del western y mérito de este, porque esos personajes no se veían hasta entonces en el cine americano, vaya, en el western tradicional. Vaya. Por eso el documental ese que comentaba, que decía Sergio Leone, el italiano que inventó América. Porque no había estado nunca, pero decía, el norte de España es como Virginia y el sur es como no sé cuánto. Dice, ni había estado en Virginia ni había estado no sé cuánto, pero el tío y lo colocó allí y entra. O sea que... Yo iba a decir un poco lo que decís también de Tuco y de Clint Eastwood y de Blondie, que en realidad tienen una curiosa relación de amor-odio que se va desarrollando a lo largo de toda la película, ¿no? Yo ahora te dejo tirado, yo ahora te recupero, pero te necesito, pero te torturo, pero te arrastro por el desierto, pero te la devuelvo, ¿no? Y sin embargo yo creo que en el final de la película sí queda demostrado que pese a todo eso que se han hecho sufrir el uno al otro y que todavía Tuco tiene que llegar a sufrir, ¿no? Al final el personaje del rubio no es ni tan ruin, ni tan mezquino, ni tan malvado como podríamos pensar que es, ¿no? Porque pudiéndose llevar todo el dinero, pues no lo hace, pero lo hace sufrir, eso también. Tiene que parar. No se fía del otro, no le puede dar la espalda. En cualquier caso. No, es que es ese juego lo que ahora yo voy a llevar el agua y cuando voy a llevar el agua ya te has enterado tú de la historia, pero ¿por qué no me la dices? Porque si te pasa algo, o sea, él siempre va con la pillería y el Clint Eastwood en plan, sí, vale. Luego te lo digo, luego lo hablamos, ¿no? O sea, y lo que decíamos, ¿no? Hay muchas escenas, lo del tema, o sea, la escena que van ellos dos ya con el carromato, que ya están bien, y que antes de ver, creo que son los soldados del norte, que un montón de gente con soldados muertos de la guerra tirados en la calle, en la montaña, en el desierto, sin enterrar y sin nada, o sea, no tiene ningún tipo de humanidad, ¿no? O sea, que yo creo que también ellos va calando y al final dicen, aquí es sobrevivir como sea, o sea, que pues venimos a alistarnos, vamos a lo que sea, que quieres que hagamos esto, lo que sea, para sacarse ellos el botín, el dinero, que no hemos comentado, todo también se desarrolla porque van detrás de un dinero, o sea que... a mí yo te digo, tiene momentos muy, muy fuertes y sobre todo lo que no quiero entrar tantas veces, pero que es el tema de lo de la música. O sea, además Morricone ahí también rompe con todo lo que había sido la música del oeste hasta ese momento, ¿no? O sea, había estado Elmer Bernstein, no había estado Victor Young o quien fuera, o Jeremy Moros, y bueno, él llega y todo lo que implanta, o sea, él coge los sonidos naturales, coge pues eso, desde un golpe en un yunque a el grito de un coyote o a un disparo o un latigazo, o sea, y todo una eso, guitarra eléctrica. una guitarra eléctrica el arpa de boca, ¿no? El arpa de boca. Sí. No, entonces, claro, es meter todo un universo musical que estaba fuera y gente de que decía de repente es que esto no es lo que habíamos visto y eso es lo que innova. Y también lo que apuntaba Alejandro antes de que la música ya estaba grabada, o sea, eso que yo sepa, que no soy nadie para decir que sea la única vez, Morricone y Leone lo hacían muchas veces, o sea, casi siempre, creo que a partir de ahí lo hacían siempre, que grababan las escenas y cuando las rodaban con la música ya oyendo para que los personajes entraran en esa emoción. Yo creo que yo sepa, solamente sé el caso del final de E.T. con John Williams, que le dijo Spielberg,
tú grabas la música y yo luego ya en el montaje haré la... Entonces, claro, ahí sí que es una sincronía total. Y por eso aquí yo te digo, ¿por qué? Porque hay esas escenas tan largas y la música hace que te las comas, pero sin sentir. El montaje y la música son fundamentales para mí. Es que la película en sí misma es muy larga y lo que decís del tempo es muy lenta. Y Sí. sin embargo, todo eso se te pasa como un suspiro por cómo está montada, cómo está la música y cómo es, porque si no, por lo que decíais, esa película sin música cae redondo. Yo no quería decir muy lenta porque entonces da miedo y la gente dice es muy aburrido. Tiempo lento, pero bueno. Porque se fijan los detalles, pero no es aburrida ni se te hace premiosa, es decir, que tiene su tempo, que es diferente al ritmo narrativo americano, pero que desde luego avanza con paso firme, que no hay paradas, no hay tiempo muerto. Estaba arrastrando. El primer corte era de 4 horas, ¿eh? O sea, la versión era de 3, pero el primer corte era de 4 horas. Entonces, ahí sería curioso verlo. Era de 4, se quedó en 3, pero la que al final llegó a los cines finalmente era de 2 horas y 40, cuarto, por ahí, que al final ya recuperaron algunas escenas que estaban cortadas, que dices algunas, pues no aportaban nada especial a la película, pero bueno, o sea, lo que decimos, que te metes y si está bien hecho el montaje, la edición y tal está bien, sí que a lo mejor, que yo de lo que haya visto, que sé que está cortado, hay en la escena de la tortura de Tuco sí que hay algunas escenas aligerada la tortura, pero y eso, y algún cadáver por ahí sin enterrar y tal, pero que la película son 3 horas y que no dices, qué ganas de que se acabara. No. El trailer son 5 minutos y yo creo que en algún CD de estos innombrable juraría que hay una versión del trielo de unos 8 o 9 minutos. Sí, es decir, que seguramente esa escena llegó a ser más larga en algún corte. Yo iba a decir que por ahí había una leyenda urbana de estas, o no leyenda urbana, porque creo que lo contaba Morricone, que cuando veía alguno de los primeros montajes, no sé si fue por un puñado de dólares o no tenía un precio, que se quedaba dormido como un leño, porque no le interesaba para nada. Él odia la música, sí. Hay mucha anécdota de eso, que la primera vez que la vieron juntos en Italia, Leone y Morricone, salieron de la película y los dos a la vez dijeron a la cara, qué película más mala. Y de hecho él realmente él odia la música de la primera. Luego ya la segunda empieza a meter cosas, como es todo el tema del reloj, que eso hay también un momento en el trielo que recupera el sonido ese del reloj muy poquito, es un matiz ahí en unos segundos, pero ella empieza a tener, dentro de las peleas con Leone, aunque a él le gustaba tenerlas para el tema de la música, las discrepancias ya entra en lo que a él sí le gustó hacer, menos ponerle trompeta al trielo, que eso fue concesión a Leone que no quería. Sí, porque dice que como ya lo había utilizado en la segunda, y bueno, yo cada vez que oigo la trompeta ahí, estoy yéndome a Río Bravo, al famoso degüello, o sea que por un puñado de dólares le obligó a meter la trompeta por el degüello. Sí. Pero que no me importa, ¿vale? O sea, para nada. O sea, a mí me parece brutal. O sea, es verdad que a mí dos de los temas que más me gustan de la película, aunque el trilero me parece tremendo, son solo con guitarra, porque es el Tramonto, cuando llega el malo, es uno de los mejores temas de Morricone, y el tema del hermano, de Padre Ramírez, que también es guitarra, que es un toque mucho más melancólico, es melancolía pura, ese. Y para mí son los dos mejores, los que más me gustan, dentro de, digamos que el trielio es como, está entre lo mejor para mí de la música de cine. Luego tienes el Éxtasis del Oro, luego tienes la marcheta. Es que dime cuál quitas, o sea, no te sobra nada, ¿no? O sea, hemos comentado eso, que la película se rodó aquí en España, hemos hecho una escena del puente, que había que cobrar un puente, y hay 1001 historias con la historia de ese puente, ¿no? Ellos yendo detrás del tesoro ese que van a buscar, que está enterrado en un cementerio,
llegan a un sitio que se encuentra con todo el ejército y ellos tienen que pasar al otro lado. Entonces dicen que se alistan y todo el rollo y tal. Entonces hay un puente, que el puente se había que cuidarlo, había que ver si lo volaban tal. Y al final ellos dicen, mira, aquí nos están haciendo la puñeta, volamos el puente, y si volamos el puente se irán a pelear al otro lado y nos dejarán cruzar. Y hay que yo creo que he oído dos versiones, que el militar español encargado del ejército, que habían estado durante no sé cuánto tiempo montando el puente para la película, cuando llega el momento le dice a Sergio Leone, oye, ¿te importa que dé yo la orden de que bueno, el puente tal y cual? Le dice Sergio Leone, sí, dala tú. Ah, sí, sí, dice, cuando yo te diga vale, pues das la orden y tal y cual. Y llega uno y le dice a Sergio Leone, no sé qué cosa, le dice, vale, y explotan el puente, todas las cámaras paradas, y Leone creo que quería matar al que lo hizo. Y hay otro que, no sé, también, o sea, hay 2 o 3 versiones, pero la historia es que se cargaron, o sea, habían explotado el puente sin ninguna cámara filmando. Entonces se tuvieron que ir a otro lado a hacer otras tomas y tal. Mientras tanto volvieron a reconstruir el puente y luego típico también un poco de nuestra cultura mediterránea, ¿no? Tardaron un huevo en montar el puente, lo volaron y después en tiempo récord, después del cabrón, lo volvieron a levantar, ¿no? Sí, no, es total, es una pasada. Bueno, pues voy a abrir otro melón, porque a mí me llama mucho la atención la influencia posterior de la película y de Sergio Leone en general. Vista esta película, Quentin Tarantino es mucho menos original. Vamos. No quería decir como poco, mucho menos original, mucho menos fuerte, mucho menos, vaya, hay todo Tarantino ahí metido, no todo, hay películas que se escapan un poquito, pero vaya. En el documental ese que se llama homenaje. No. Ver, hombre, pero está bien en una película, en todas las demás, ¿sabes? No, pero tampoco lo niega, creo yo, ¿no? Claro, ya no lo niega, pero que eso que dice, bueno, pero pierde un poquito de prestancia, ¿no? Tarantino no es original y no tiene ningún punto de original en nada, ¿no? Es un cinéfago de estos devorador de películas sin criterio y con criterio, con conocimiento y sin conocimiento. Y yo creo que el punto original que tiene es cómo corta y pega. O sea, el cómo lo combina. Eso sí que es original. Porque hay mucha otra gente que intenta hacer lo mismo, pero el concepto no. Yo la parte final de Kill Bill con la música de Morricone, el final de Bill, me parece brutal. Luego te vas a la película original y esa música en esa película y dices, ostras. Sí, hombre, desaprovechando a Morricone sería el título de la otra película. Y la Rebel March de Goldsmith en Django, que dijo, la quiero poner, ¿cómo la pongo? Aquí mismo, vamos andando a caballo y pongo esto. Y dices tú, que es un pedazo para un recorrido a caballo y ya está. Hombre, pero yo le agradezco haber podido escuchar esa música en un cine, también te lo digo. Hombre, que la otra película nunca la pude ver en el cine, la de Bajo el Fuego, entonces... Sí, de tele. Al menos por ese momento ya le doy las gracias. O por ejemplo, el principio de Malditos Bastardos, ¿no? Que parece hasta que llegó su hora con la casa, el padre, las niñas, tal, y cómo le da la vuelta a todo eso y lo convierte en algo diferente. Ya no hablando de música, sino de lo que es vamos a ver, y la llegada aquí del Lee Cliff a la casa del campesino no es eso, es decir... Al principio, además, esos planos... tensión que respira, pues la animación... Además, sin diálogo, el niño que llega sienta a la mesa, la madre que llega, no, vete, el otro que llega y se sienta, el coge el plato, la cucharada le mira, bueno, vienes a... y está y ahí no hay música, ahí es una, otra y otra y otra. Pero eso es un manejo de lo que decíamos del tempo, porque en realidad sabes cómo va a acabar eso. Sí, y lo único que está haciendo es que sientas la agonía de, bueno, venga, pégame un tiro y déjame en paz. Pero del mismo modo que con Tarantino, ¿no? Tú sabes que el nazi es muy sonriente y muy no sé qué, pero que eso bien no va a terminar, es evidente. Pero, bueno, ya estaba ahí. Pero en Kill Bill también imita esa escena, ¿no? Usa el tramonto
cuando llega Bill y llega a la puerta, igual que llega Lee Van Cleef. O sea, contraste Sí, en la puerta con el... No, y en el documental que os he comentado, ese que se llama Sergio Leone, que no sé si he dicho que está en Movistar Plus, Sergio Leone, el italiano que inventó América, salen hablando de Leone y de su técnica narrativa, de lo que ha sido para el cine. Sale Steven Spielberg, Martin Scorsese, también Chazelle, Quentin Tarantino. Y Quentin Tarantino dice que bueno, que maravillosa, que no sé cuál, tal y cual, que le he robado todo lo que he podido y lo dice, pero con todo su papo. O sea, le he cogido todo lo que porque he aprendido con él y tal. Y yo, para mí, que el Tarantino estaba empeñado en que Morricone le escribiera, y yo creo que Morricone no tenía como muchas ganas de escribirle, porque al final, cuando le hace la música para Los Odiosos 8, creo que no era la música que él esperaba. Que Morricone le dijo que me estás chupando toda la música tal y cual, ahora hago lo que me da la gana, ¿no? O sea que... Y... Pues Hombre, eso, o sea que pero creo que es él... Yo veo Creo que también... Tarantino el que dice, hay un cine clásico y hay un cine moderno. Y el punto de inflexión entre el cine clásico y el cine moderno es Sergio Leone. Sí, eso me lo contaste y yo creo que sí, que hay cierta, y tiene gran parte de razón. Ahí hay un montón de movimiento porque además, como decía Óscar, estaba la televisión y la pujanza de la televisión y había que ofrecer alguna otra cosa, y aquí no solamente ofrece violencia, sino que ofrece un cambio de modelo narrativo y de contar cosas y de personajes nuevos. Sí, yo en eso sí. Cuando comentabas, Paco, el título incluso del documental del italiano que inventó América, hay también una anécdota, y es Leone en Washington, que fue a la Biblioteca Nacional, o como se llame, para investigar, y preguntó por una batalla en Texas de la Guerra de Secesión. Y el bibliotecario decía, no ha habido ninguna guerra en Texas, para nada. Así que sí, que la ha habido. Y el otro le dijo, vente dentro de 2 días que voy a investigar. Y se puso a investigar y a los 2 días volvió, se encontró al otro con una cara totalmente cara acontecido y le dice, efectivamente, he encontrado 8 libros al respecto y la verdad es que, a ver, luego hay que ver porque Leone se inventa mucho de su historia, ¿vale? Porque según él lo que dijo el bibliotecario es, hay que ver los directores italianos cuánto saben, cómo se preparan las películas, que es el primer director que me pregunta y que realmente se viene a documentarse de una película sobre la guerra civil y del oeste en general. Y el otro se cachondeaba como diciendo, y por $8 pues te fotocopiaban un libro entero. Entonces se llevó pues los 8 libros fotocopiados. Y es un poco en lo que basa realmente esa batalla, que todo el mundo decía, esto es un fallo de la película. O sea, esta batalla no puede darse en Texas porque no ocurrió nada en la guerra civil. Casi todo era al este de Mississippi, me parece que era. Casi todos los movimientos que hubo de grandes batallas. Y eso fue curioso, pero que entronca un poco con la idea esta del italiano que inventó en esa forma de enfocar sus películas. Es que, luego hablaremos más extensamente de Leone, pero es que la forma que tenía él de hacer la película y toda su filmografía, prácticamente con Morricone, menos la primera película que dirigió él, que era con Lavagnino, y las demás todas con él. Y en realidad, un director tan bien considerado, tan importante, y que lo que decían también es que no había sido reconocido fuera con el tiempo, o prácticamente mucho más reconocido fuera que dentro. Y alguien decía que es que en Italia no le perdonaron que todas sus películas no hablara de Italia, o sea, como había hecho Fellini o Pasolini o Visconti, o que él siempre había, y entonces que quizá por eso un poco le habían dado de lado hasta que al final tuvieron que decirse, bueno, pues si es un genio, pues es un genio. Hables de América como hables de Mesopotamia, da igual. O sea, lo que pasa es que cometió el típico error que también pasa mucho en España y en otros países, ¿no? Que como es un cineasta de género, ¿no? Parece que el género se desprecia. Por muy bueno, ¿no? Como pasaba con Spielberg al principio, es que es un director de entretenimiento, es un director para niños, ya bueno, pero que
que las películas tengan un público objetivo o un estilo determinado no quiere decir que tú seas bueno o malo, pero ya se desprecia como por regla general, ¿no? Entonces, hace películas de vaqueros, pero luego lo que decíais, ¿no? De los que le imitan, ¿no? Pues decíamos Tarantino, vale, ¿no? Aprueba, pero luego ves un montón del resto de spaghetti westerns que se hicieron que quizás copian el concepto, pero lo ves y dices, y no es cuestión de dinero. No tiene alma, no. Las películas de los spaghetti western generalmente son series muy... O sea, es decir, vamos a poner primeros planos, risas muy forzadas, tíos sucios, pero tú tienes que tener carne y no la tienes. Pero es lo que decían, que toda la juventud de hoy, que no haya visto las películas del western y tal, o sea, a lo mejor se ve en una película de, no sé, de John Sturges o de John Ford o lo que sea. Uy, es que es en blanco y negro, es que es antigua, es que no sé cuántos. Dice, sin embargo, le pones cualquier película de Leone, dice, y van a entrar como si la hubieran acabado de hacer la semana pasada, porque como tiene ese lenguaje tan moderno que le ha copiado toda la hornada de directores nuevos, dice, puede entrar a verla cualquier persona y no va a pestañear porque se la va a comer con papas. Salvo que les digas que es de los 60, ¿eh? Entonces ya ni se molestan en verla. No tienes que decir eso. Hay que decir que es de Tarantino. Hay que decir que es una de Tarantino, eso es. Ya, no, es así, o sea, es lo que me decía Javier, creo que no sé si lo ha comentado dentro o fuera del programa, que decía, la vi hace mucho tiempo y ahora cuando la he vuelto a ver me ha sorprendido de lo buena que es, o sea... Sí, porque, vamos, yo la tenía vista hace un montón de tiempo y es muy divertida porque hay muchos tiros, lo que hablábamos, ¿no? Y además se ve la pistola aquí en primer plano y luego los tíos que mueren y hay tiros y bombas y explosiones. Entonces, bueno, te quedas con eso, vamos. Pero viéndola analizada es una película episódica, es una película operística, es una película crepuscular, es una película melancólica, es una película con muchísima cantidad de cosas que luego pues, los imitadores no son capaces de meterle. Hace relativamente poco, hace 2 años había visto las 2 anteriores y esta no, porque ya no... Y ver esta ha sido, es que es un salto de calidad en la misma carrera de Sergio Leone. O sea, aquí digamos que es la asunción total del estilo y la madurez bueno, y luego vienen las demás que son muy buenas, ¿eh? O sea, que no es que... es lo que Clint Eastwood ya no estaba muy convencido en hacer esta película, porque decía, en la primera era prota, en la segunda estaba yo, pero también estaba el Ivan Cliff, ya éramos 2. En esta ya éramos 3. Aquí cada vez, y sí que es cierto que el protagonismo aquí, lo que decía Alejandro, o sea, es que cada vez que sale el Wallach en escena se los merienda a todos, o sea, tiene un papel muy agradecido, tiene ese salvaje, simpático, borde, con el que todos conectamos y se come la película y están muy bien, o sea, están muy bien los 3, porque además es que ahí no puede haber ni trampa ni cartón, porque es que Leone te coge el primer plano ahí no puedes escaparte de nada, ¿no? No sé qué, también, no sé si fue con Marianne Koch, la que hace la de por un puñado de dólares, que dice, cuando vino yo lo vi y dije, este tío, o sea, era bastante serio, no hablaba mucho, tal, no sé qué, y decía, pues no sé qué le han visto. Que sin embargo, cuando se ponía en la escena, tenía una presencia que es que era algo espectacular, ¿no? La presencia que tenía él. Sí, Clint Eastwood es un poco como John Wayne, o sea, su presencia en las películas es su presencia, entonces no necesita a lo mejor todo lo que hace Eli Wallach, pero es que Eli Wallach, el personaje da para ello y él, vamos... Sí, lo aprovecha al máximo. Sí, porque Leone dudó en su momento de si repetir con Jean-Marie Volonté, un poco también por terminar la trilogía con los 3, pero considero que para la parte cómica no iba a encajar, que Volonté era un poco más rollo, pues eso, paranoico o más depilado que ese toque del sinvergüenza pícaro. Es que además lo que habéis visto no es un sinvergüenza pícaro, es un asesino, Guillo. O sea, ha hecho de todo y detrás de eso. Y no te cae mal, ¿sabes? O sea, decir, eso es muy difícil. La escena de la bañera. Darle carne, vamos. Puedes esperar en la bañera que haga lo que hace. Ostras, o sea, y la verdad es que los 3 están muy bien, pero ahí también juega, pues claro, luego yo no me acordaba. Y cuando lo ves, dices, es verdad, o sea, Eli Wallach
era el malo, el bandido de Los Siete Magníficos. Sí. Calvera. Calvera. Y Lee Van Cleef estaba también en Solo ante el peligro, era uno de los que llegaban a la ciudad. ¿Y en qué otra? Liberty Balance. El hombre que mata a Liberty Balance. Él cogía, o sea, que no como aquí que cogían a cualquiera y le cambiaban el nombre, lo había cogido gente que a lo mejor a ti también te hacía de alguna forma. Y él igual era también el bandido de la conquista del oeste. Donde dicen que por eso eligió Leone. No tanto por Los Siete Magníficos, sino por el bandido mexicano que también hace el gesto de disparar así a los niños, que eso es la anécdota que cuentan de por qué eligió. Hay un momento en el que ese bandido le hace un gesto como de disparar con los dedos a los hijos de George Peppard. Y que ese fue, digamos, el punto que dijo, este actor lo quiero yo para esto. Lo quiero. Yeah. ¿Queréis hablar de alguna cosa más en particular o pasamos a hablar del cementerio de Sad Hill? Adelante. Pues vamos a el cementerio de Sad Hill, que nos cuente un poco Oscar, el papel que tiene en la película y todo lo que pasó con él, que ha sido protagonista. En la peli, la verdad es que cuando hay dos cosas. Cuando ves la peli siempre piensas, ¿no? Estas películas de Sergio Leone se han rodado en Almería, ¿no? Y todo te suena que es Almería. Hasta que descubres que no todo era Almería. Era un poco lo que decía Alejandro, lo que decía Javi también, ¿no? Que el tío había investigado y había dicho, no, si en España, depende de si estamos en el norte o en el sur, podemos hacer que sea Texas, que sea el desierto de Tabernas, que sea un desierto. Y ahí él descubrió que en la zona de Burgos pues también tenía un decorado que se parecía un poco más a lo que necesitaba para la película. Y aquí el truco es eso, ¿no? Lo habéis contado, que gran parte del argumento de la película se basa en que van persiguiendo el nombre de un cementerio y el nombre de una tumba y el nombre de una persona para encontrar el oro que está enterrado en esa tumba, ¿no? Entonces es fundamental en la película pues ese cementerio, que ni corto ni perezoso, pues Leone, siguiendo un poco la estela de los duelos anteriores, decidió que quería que le construyeran un cementerio de 4.000 tumbas ahí en medio de la nada en Burgos para poder rodar la escena del final de la película. Y aquí un poco yo creo que por donde vas, Paco, es que coincidiendo con el 50 aniversario de la peli, pues una serie de personas del Valle de Mirandilla, que es en la zona de Santo Domingo de Silos, Covarrubias y Salas de los Infantes, pues se liaron la manta a la cabeza y decidieron que iban a desenterrar el cementerio. Entonces, cuando ves imágenes de antes del año 2016, de dron o de helicóptero, es que se nota que están los montículos de las tumbas y esa zona central que parece que es como si fuera un ruedo o una plaza de toros, ¿no? Que también viene de La muerte tenía un precio. Esto era un poco, vamos a hacerlo de antes más y mejor, ¿no? Si los duelos son a 2, ahora hacemos a 3, y antes era una cosa así un poquito de andar por casa, ahora hacemos un cementerio grande. Y esta gente decidió que iba a desenterrar el cementerio. Y entonces montar la asociación cultural Sad Hill, ¿no? La colina triste, que es como se llama el cementerio de Sad Hill. Y lo que hicieron fue montar un crowdfunding para apadrinar tumbas en ese cementerio y que con ese dinero pues pagaban las palas, el alquiler de las excavadoras, etcétera, y se liaron la manta a la cabeza a desenterrar el cementerio. Y ya cuando vieron que se iba acercando el 50 aniversario de la película, pues decidieron que no solo iban a desenterrar el cementerio, sino que iban a tratar de reinaugurarlo por todo lo grande y traerse a Clint Eastwood, a Sergio Leone, a Leone no, a Ennio Morricone y a quien pudiera, ¿no? No pudieron traer a todo el mundo que tenían pensado, pero sí consiguieron traer a Christopher Frayling, que es el biógrafo de Leone, sí consiguieron traer a Carlos Aguilar, que es un historiador español de cine, y consiguieron traer a Eugenio Laviso, que es el montador de la película y el montador de la escena del cementerio y del duelo. Y bueno, les quedó tan chulo pues que hicieron una peli de eso. Por eso decía lo de la sorpresa. La peli es Desenterrando Sad Hill.
Sí, pero que es que desenterrarlo, claro, es que estaba cubierto, o sea, después de 20... Cubierto de vegetación, de maleza. Claro. Pero se notaba, se notaba. Yo me hice una Le he guía puesto a Unai, hace 20 años, no sé buscando si por habrá visto a internet. Unai, que le he puesto a Unai una foto ahora, no sé si la verá a tiempo para poder ponerla, de cómo estaba Antes antes y de después. hacerlo. Pues yo tenía, vamos, lo que al final no lo cumplí, porque me hice toda una guía de ubicaciones de Spaghetti Western. Había páginas web muy antiguas, gente que había puesto directamente coordenadas de GPS, y este era muy claro. Y llegué a estar cerca alguna vez, pero al final no fuimos a verlo. Un poco que hubiera sido una experiencia parecida en este documental cuando llegan unos canadienses que llegan y lo ruedan en el antes. Luego lo otro es impresionante, claro, cuando estos empiezan a acabar y donde se ve la imagen de arriba dices, se nota todos los círculos. Los círculos. Pero que además debajo quedaban todavía las piedras, porque el otro círculo, por ejemplo, que estaba en aguas calientes, que se llama los melocotones, creo que es, o los albaricoques, ese ya no está, pero este sí seguía ahí, claro, entonces es espectacular. No, pero es que no sé si lo has comentado, para recaudar dinero, que dijeron que el que quisiera tener una tumba, ¿eso lo has comentado? Sí, que sí, creo sí, que sí, lo he comentado. por 15 euros o lo que sea, podía tener allí su tumba con su nombre. O sea que... Da un poco de yuyu. Yo estuve a punto de hacerlo, pero... Pero es que es una tumba sin bicho. Ya. Claro, por eso da yuyu. Por eso dices, ¿qué nombre pongo? ¿El tuyo? Sí, claro, por eso da yuyu. ¿Por eso has pagado? Claro, pero por eso da yuyu. Tú te vas que hagas un homenaje a alguien, pero ponértelo para ti. No, a mí no sé. lo que me sorprende, porque fue un trabajo de años, o sea, claro que creo que eran 3 amigos en un principio que dijeron, mira, pues sí, pues aquí hay, y sacaban el trozo de hierba y de tierra para sacar la piedra de abajo, pero dijeron, esto en 2 fines de semana lo tenemos hecho, y cuando se dieron cuenta dijeron, esto es imposible, y fue ya cuando lo dieron publicidad a ver si quién, y venía gente de todos los lados. Venía gente de Italia en furgoneta para llegar un sábado por la mañana y estar cavando y volverse a casa el fin de semana. O sea, es un poco ya... No. Iba a ser una locura, pero bueno, una locura divertida, ¿no? Que bueno, eso fue para celebrar el 50 aniversario, pero es que ahora el año que viene es el 60 aniversario. Lo que ellos comentan y el miedo que me da a mí también es que eso acabará convertido en un parque de atracciones y que ahí entren, porque no claro... No creo. No te creas. Al final es un público pequeño lo que tiene esto. Depende, porque ya me dirás tú a mí lo de el ex-homo de la Cecilia esta, que y que haya cola y que de repente la gente viene de Japón y todo para hacerse una foto con el moreno. Que se vayan a Mini Hollywood de la estación del Hombre Tranquilo en Irlanda, que está además con un cuadro puesto porque fue Maureen O'Hara todavía viva en no sé qué aniversario a rescatarla y tal, que no está en uso porque el tren ya no pasa, la tienen de almacén de cosas Cuando yo fui con los niños, tú sabes, Paco, hace 2 o 3 años, y me costó trabajo encontrarla, vamos, porque ni está señalizada siquiera y está muy cuidadita y no va nadie. O sea que sí, en momentos puntuales me imagino que se publicitará y tal, pero si no luego, pues va quien quiere ir a eso y somos pocos. Sad Hill tiene dos entre comillas, pegas. Uno, que hay que mantenerlo, es decir, que si no se sigue limpiando la maleza y recogiendo, etcétera, se puede volver a quedar como estaba. Y luego 2, por suerte o por desgracia, digamos que como está ahí en ese triángulo entre Silo, Salas, etcétera, no está en una población, entonces no está tan bien comunicado, hay que ir por una pista para llegar a verlo o bajar desde la montaña por una pista. Entonces, digamos, el que no sea tan sencillo, entre comillas, acceder, también hace que esté algo más protegido. Y luego sí es cierto que los frikis amantes de la película tampoco, o sea, no somos tantos como lo es que tienes que ir. Es que es lo que tú dices, es que tienes que ir. Es como la estación esta, es que tienes que ir. Si está en el centro... Que no hay muchos que tengan esto. Los frikis somos unos poquitos.
No, es cierto, dices, somos pocos, pero es lo que tú dices, es que ha venido gente de Italia, ha venido gente de Canadá, ha venido gente y va buscando eso porque dices, está ahí y en el documental sale que han quitado la maleza y tal y cual y están con cepillos cepillando las piedras, o sea que dices, es que esto es como si tú barres el patio de tu casa, o sea, de un año para otro, de un mes para otro, eso se va a echar a perder, ¿no? O sea que... Por cierto, el documental, que igual que el cementerio en sí mismo, eso era Guillermo Oliveira, que es el director, que se fue un fin de semana a ver qué hacían allí y luego dijo, pues voy a ir siguiéndolo y voy a ir al siguiente fin de semana y voy a ver el estreno de la peli del 50 aniversario y ese se fue sumando y se fue haciendo más grande hasta que se convirtió en una película. Y que también está editada, podéis buscarla, es Desenterrando Sad Hill. Y que sale Oscar, dilo. Que sale Oscar. Barba, pero sale. No, hombre, yo es que estaba viendo y de repente digo, ¿es Oscar? Y no puede ser. Y ahora, es Oscar, coño, es Oscar. Y cuando yo digo, oye, ¿eres tú? Sí, era yo. Y estaba en primera fila allí sentado en el suelo, allí. Dice, ni me enteré de las 3 horas de película ni de nada. Es que es un subidón porque, a ver, lo montaron en plan, vamos a proyectar la película en el cementerio un día por la noche, entonces imaginaos una pantalla gigante, estábamos allí, no me acuerdo si éramos 1.800 personas, con estrellas fugaces cayendo en el cielo, con las mantas por el suelo, habían montado unos food trucks con comida y tal, y antes de empezar la peli fueron proyectando una serie de vídeos, ¿no? De James Hetfield, el de Metallica, que empiezan los conciertos con el éxtasis del oro, etcétera. Y claro, hubo un momento que de repente salió Clint Eastwood, ¿no? Dando instrucciones de que qué maravilla, hay que desenterrar el cementerio. Y claro, tú lo ves en la peli y puedes decir, bueno, pues es un vídeo y tal, pero es que cuando estabas allí sentado es como si te estuviera hablando y diciendo, qué guay, ¿no? Y sobre todo veías a David Alba, a Joseba del Valle, a los chicos que salen en el documental y ellos estaban llorando, ellos estaban emocionadísimos porque nadie les había dicho que habían llegado hasta Clint Eastwood, que le habían enseñado imágenes de la peli y que había grabado un vídeo para ellos. Pues nada, otra recomendación. Podéis buscar también el documental de Desenterrando Sad Hill, aparte del de Sergio Leone, si os gusta Sergio Leone. Y luego también hablaremos del de Morricone, que también, si os parece, pasamos ahora a hablar un poco de lo que ha sido la carrera de Sergio Leone. Sergio Leone, el director de cine, su padre era director de cine en la época del cine mudo y él decía que él pensaba que su padre era el que había inventado el cine. Luego, claro, se dio cuenta de que no y él no le gustaba lo que hacía su padre, hasta que de repente su padre deja de dirigir y él de alguna forma como que siente la necesidad de que tiene que continuar de alguna forma lo que estaba haciendo su padre. Y es cuando se mete en el mundo del cine. Sabéis que en Italia por los años 50 había mucha producción de Hollywood que iba allí porque era más barato, porque estaban las localizaciones más fáciles de conseguir y tal. Y entonces él está como el peplum, lo que se llama peplum, que eran las películas de romanos y de... me acuerdo que mi padre decía, todas las películas se acaban igual, en la plaza de toros con los leones comiéndose a los cristianos. Y es que, o me acuerdo del otro día de la tercera, como, ¿a ti te gustan las películas de gladiadores? Pues era aquel momento en el que era hoy, mañana y pasado eran las películas de Demetrius y los gladiadores, La túnica sagrada, Ben-Hur. Bueno. Entonces, Quo Vadis, él estuvo como ayudante de dirección, lo que pasa es que no está, o sea, como sin acreditar, pero estuvo trabajando y aprendiendo en Quo Vadis, que es del año 51. En el año 54 está también con una italiana que se llama Han robado un tranvía, pero en el 58 está de ayudante de dirección en Elena de Troya, de Robert Wise, también otra película, y en el 59 de Ben-Hur, nada menos, de William Wyler. Entonces, en el 59 es cuando está haciendo Los últimos días de Pompeya con ayuda de dirección, o sea, como de la segunda unidad, pero al final hay desacuerdos con el director y tal, y la termina él. Pero lo que pasa es que figura como director todavía Mario Bonnard. Y luego también ya empieza con su carrera, pero en el año 62, o sea, aunque en el 61 ya dirige su debut como director es con El Coloso de Rodas, que por cierto la he visto hoy,
y me ha sorprendido porque son casi 2 horas y media de película y está muy bien, aguanta muy bien el paso del tiempo sabiendo lo que vas a ver, ¿no? A diferencia de los últimos días de Pompeya, que también la vi, y pues, los cristianos, y los cristianos nos quieren matar, no sé cuál. Es mucho más aventura, más gran espectáculo, que es lo que Leone lo que decía, que lo que quería rodar era Peplum porque a él le gustaba el espectáculo, y el espectáculo, gran espectáculo, pues se lo daba el Peplum. Pero cuando va a hacer su primera película, la primera película que tiene para hacer es la que hemos comentado, por un puñado de dólares, que tiene un presupuesto, hemos dicho, de $200.000, que muy poco donde rascar, ¿no? Porque, pues lo que decían, que no sé qué, un actor que dice, allá al lado están rodando una película y dice, sí, pero nada más tienen que una cámara. Les he dejado 2 cámaras más para que puedan rodar las explosiones con 3. O sea, en un plan súper cutre, ¿no? Y sin embargo hace la película que hace. Y sin pagar a los técnicos y levantándose. Y Clint Eastwood que se marchó y dijo, ¿pero por qué? Dice, porque ha dicho mi representante que si no me pagan que no vaya. Y buscaron y acabó, ¿no? Después de esa, en el 65 es cuando hace La muerte tenía un precio, que ya con más dinero, ya más trabajada, más estudiada, más redonda, y en el 66 es cuando hace la que hemos comentado, Bueno, soy yo el malo, ¿no? Entonces, pues digamos que era la trilogía, que no iba a ser una trilogía, pero como lo había hecho el western, y el western todo el mundo ya no quería hacer nadie peplums, o sea, y ahora todos quieren hacer películas de vaqueros, películas del oeste, y a él le piden que haga otra, y él no quiere hacer más porque él quiere hacer, pero al final le digan que sí, y entonces piensan hacer una cuarta película que sería la de Hasta que llegó su hora, en la que también quiere contar con Clint Eastwood, pero Clint Eastwood le dice que no, que tenía otros proyectos y tal, y le dice que no. Y entonces es cuando cambia ya un poco el esquema de la película, ya busca a Henry Fonda, ya busca otras cosas. Aquí estamos viendo ahora una cuerda, un Colt, que es también un espagueti en el que también estuvo él como director de segunda unidad, pero nada. Y lo que hemos comentado, hemos estado hablando de estas 3 de la trilogía, pero Hasta que llegó su hora es una pasada de película. O sea, no sé si son los 15 primeros minutos de película. También he visto, no sé si, creo que es en el documental de Leone, que dice que había grabado la música para la abertura. Y hacen las mezclas y tal, y llega un momento que dice Leone, quita la música, deja solamente los efectos. Lo quitan y Morricone no estaba. Y llega Morricone, la proyectan y cuando acaba la proyección, dice, a ver, y Morricone se queda y dice, la mejor banda sonora que podías haber hecho. O sea, que en vez de haber dicho, joder, has quitado mi música, no, pues el tío dijo, y es verdad, o sea, es que como juega con la gota de agua, bueno, es otra, vamos, es otra pasada de película. Si podéis verla, no os la perdáis. Hablando de dilatar el tiempo, ¿no? Lo mismo, lo que decíamos, esa espera. La mosca. El tío cogiendo con la pistola la mosca, ¿no? Sí. El molino de viento La gota de agua, todo. La gota de agua está y te lo fumas, pero sí, te lo fumas entero. Esa secuencia es una de las que utilizo para los distintos tipos de planos, ¿no? De plano general, primer plano medio, plano entero, plano americano, toda esta historia, ahí están todas, el tío en un cuarto de hora, pero no las hace del modo ortodoxo, es decir, los camina como le da la gana y te da igual. O sea, ahí ya tiene, ese es el estilo y lo que te está es creando decir, bueno, y a quién están esperando, qué es lo que pasa, que venga a mirarse, mira, el paso del tiempo, es una pasada. Y ahí consigue por fin trabajar con Henry Fonda y con Charles Bronson, que a Charles Bronson lo quiso por un puñado de dólares, igual que James Coburn, que luego aparece en Agáchate Maldito. Que esa es o sea, si esta había sido la trilogía del dólar o del hombre sin nombre, aquí es la que llama la trilogía del tiempo. Y la trilogía del tiempo es porque Hasta que llegó su hora, el original era Érase una vez en el oeste. Luego, la segunda, que es Agáchate Maldito, Érase una vez la revolución. Y aquí se llamó Agáchate Maldito. Y la última era Érase una vez en América, que es la única de las 3 que en España tiene Érase una vez. Pero que y la de Agáchate Maldito se llamó Agáchate Maldito, Érase una vez la revolución,
aún tenía otro título, Por un puñado de dinamita, porque De también dinamita. por un puñado de dólares, por un puñado, o sea, juega mucho con los títulos. Sí. Y, bueno, de todas formas, sí que da la idea de que es retratar, porque le dicen la trilogía esta es la trilogía del dólar y la siguiente trilogía es la trilogía de América, porque parece que son 3 momentos distintos, ¿no? La llegada del ferrocarril, los inmigrantes y la revolución y todo eso, y luego pues casi todo el siglo XX, ¿no? Porque Érase una vez en América es desde los años 20 a los 60 también con una crítica muy sutil a todo el... Que le propusieron a él dirigir El Padrino. Le propusieron a Morricone dirigir El Padrino y no quiso dirigirla. Porque tenía su historia de la mafa para hacer. Es curioso porque Leone no quiere hacer El Padrino, que es una peli de mafiosos italianos, y sí hace Érase una vez en América, que es de mafiosos judíos. Y además, según parece, después de esta, de la que estamos comentando, ya la que quería hacer era Érase una vez en América. Lo que pasa es que como había dado tanto dinero, dijeron, hombre, es otra del oeste, y luego tú ya haces, y entonces hace Érase una vez en el oeste o hasta que llegó su hora, ¿no? Pero la idea de los mafiosos judíos la tenía ahí y no quiso hacer la de los mafiosos italianos, ¿no? En el documental ese que hemos comentado del italiano que inventó América, sale el productor que dice que no lo conocía de nada y que un día lo vio y dijo, dice, vio un señor gordo, dije, Orson Welles no es, no sé qué otro también, dice, es Leone. Y que le dijo, usted no me conoce de nada, pero soy un admirador tremendo de su trabajo, me gusta mucho tal, y tal. Y le dijo, sí, ¿y qué está preparando ahora? Dice, y me relató de cabeza toda la película que tenía en mente y tal, y se metió como productor, o sea que, y que también tuvieron problemas. Esa película lleva desde pequeño, ¿no? Vamos, la lleva desde sus diarios de pequeño, yo creo que la iba montando, porque está muy basada también en sus juegos infantiles, en como los matones de barrio, o sea, hay algunas, supuestamente, cosas casi autobiográficas. Pues nada, esas son, o sea que, aunque hemos dicho el Coloso de Rodas, que es del año 61, o sea que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 películas. 7 películas. 8 eso en... O sea, el Coloso de Rodas 1 y las 2 trilogías, ¿no? Y luego 3 y 3, 6 y el Coloso de Rodas 7, ¿no? O sea, sí. 7. Sí. Lo que pasa es que luego tiene 2 que está como productor. Es la de Mi nombre es ninguno, que está bien, como creo que la escena inicial la rueda él, pero que además tuvo problemas porque Henry Fonda le dijo, oye, yo he firmado esto porque yo quería que la dirigieras tú y tal y cual. Y estaba como director. No, estamos todos aquí. Vale. Bueno, hasta donde yo veo vale, sí, estamos todos. Bien. Pues era eso, Mi nombre es ninguno. Y luego la otra es la del genio, que también es las dos con Terence Hill, que es un poco el spaghetti western que comentamos, más bronco, más de puñetazos que suenan escandalosamente, de cosas como muy escatológicas, como muy... Bueno, pero ahí está. Pero fijaos lo determinante de la carrera de un director con 6 películas o 7 películas exclusivamente y la influencia posterior tan grande que ha tenido, ¿eh? Lo que estamos hablando, que dice Tarantino, que es la bisagra, digamos, entre el cine clásico y el cine moderno, y bueno, que eso es un poco amplio, pero de manera directa influye en el estilo de Clint Eastwood, en el de Tarantino, en el de la forma de narrar de los años posteriores. Es decir, tiene un predicamento muy amplio con una filmografía muy cortita. Es muy interesante. Y se quedó sin grabar una de Leningrado, ¿no? Parece que sí, Leningrado a punto ya de empezar, se fue y ya nadie ha retomado. Hubiera sido interesante, sí. Sí. Pero es lo que decimos, que dices, es que a mí lo que me llama la atención es lo de la trilogía del dólar, que en 3 años haga esos 3 peliculones, un año, otro año y otro año. O sea,
y que no son algo banal, o sea, que tienen mucha envergadura, o sea que... No, además no pasa nada por casualidad. Estaba pensando, hay detalles muy... en la primera vez que se reúnen los dos y cuentan el dinero y se reparten el dinero, son $2.000 y Clint Eastwood cuenta hasta 5, no hasta 10. Cuenta 5 para ti, 5 para mí, 5 para ti, 5 para mí. O sea que el tío te dice, lo mismo que el pasado de El Igualago de Tuco lo conocemos porque con el hermano nos da un poco una idea, el de Clint Eastwood no lo conocemos, pero tiene que ser parecido, porque no sabe contar a 10. O sea, es un... y, sí, es un detalle que pasa inadvertido, pero efectivamente es un pobre hombre que ha dicho que yo o me quedo aquí en el campo arando la tierra o lo que quiera que sea, o tengo que hacer otra cosa, pero no tiene formación, no cuenta hasta 10. ¿Sabes? Es un detalle, vamos. Entonces, no es una película que salga por casualidad, Paco, como tú dices. Es decir, el tío hace 3 peliculones y yo creo que este último, además, está siendo consciente de que está haciendo una película con toda la carga de profundidad y toda la narrativa puesta y toda la carne en el asador. O sea, estoy convencido. Vamos. Tiene también creo que es en el documental ese que hemos comentado, hay un momento que dice que tuvo un encontronazo con Robert De Niro, porque no se ponían de acuerdo en cómo rodar una determinada escena y tal. Y que al final dice que Leone le dijo, mira, súbete arriba y tienes todo lo que tenemos hecho hasta ahora, míralo. Y si hay algo que ves que no te cuadra o que te parece que se puede mejorar, bájate y lo cambiamos. Y el tipo nos estuvo arriba, Clint Eastwood, Robert De Niro nos estuvo arriba, que era cual es Una vez en América. No sé el tiempo que estuvo arriba y de repente dice que al rato bajó y que le dijo, adelante, dice. Y a partir de entonces, uña y carne, sin ningún tipo de problema, o sea, muy, muy bien. Ahora no sé si nos ha caído Alejandro. Está que entra y sale, pero no... No lo sé, no lo sé. Pero bueno, pues nada, si os parece ya para acabar, vamos a hablar del compositor, ¿no? El mejor guionista de Leone, Ennio Morricone. Ya hemos hablado de él porque ya ha salido no sé si en un par de... Sí, Los Intocables salió. En Los Intocables, y también tuvimos otra de él, no me acuerdo la cual, pero yo sí que creo que vi la tuya, que habíamos visto 2 películas de Morricone. Pues nada, es un compositor que pues, tiene más de 400 bandas sonoras publicadas, está reconocido como uno de los grandes autores para el cine de todos los tiempos, ganador de múltiples premios como el BAFTA, el Oscar, el Globo de Oro, el Grammy, el León de Oro, el David de Donatello, el Princesa de Asturias, el León de Oro de Venecia. Cuando se lo dio Clint Eastwood, dice: un león para el león. Y bueno, ha trabajado con directores como Donald Siegel, Mike Nichols, Brian De Palma, Barry Levinson, William Friedkin, Oliver Stone, Roman Polanski, Tarantino, Bertolucci. Bueno, ha trabajado y no ha trabajado más porque él no le gustaba para nada viajar, pero aún así, desde su casa, hacía lo que podía y eso. Nada, si queréis comentar alguna cosa en particular de El Genio. Te va a decir que no le gustaba viajar y le gustaba cobrar. Sí. Porque una de las anécdotas un poco de genio loco que suelen contar de él es que antes de que le contrataran para hacer la misión, que tuvo ahí un hiato en el cine americano, y el tío dijo, no, a mí es que si no me pagáis como a los compositores de Hollywood de verdad, yo no voy a hacer películas. Yeah. O sea que yo entiendo que también tenía un concepto de sí mismo adecuado al genio que era, ¿no? Y también quería ser recompensado en consonancia. Yo creo que a mí por lo menos lo que me gusta de Morricone, aunque luego ya se ha copiado y se ha imitado hasta la saciedad muchísimas de las cosas que ha hecho, es que pensaba diferente. Yo creo que en esos grupos de improvisación que estaba, en esos grupos de jazz, tenía un concepto de la música que no era igual que el habitual. Antes hablabais, por ejemplo, para la trilogía del dólar, ¿no? Al final, si tú te fijas en las pelis del western clásico, tenías a compositores rusos haciendo música que lo mismo te servía para las praderas que para la estepa rusa,
Y luego llegó el corte que comentabais, ¿no? Con Jerome Moros y con Bernstein para lo que es la parte de, pues Horizontes de Grandeza y de Los Siete Magníficos, etcétera, que ya tenía un estilo más americano, y en cambio Morricone inventó algo diferente. Entonces, para estos westerns inventó un estilo de música. Cuando comentabas que Leone quería a Lavagnino y le impusieron a Morricone, claro, es que además Morricone le dijo, mira, esto es en lo que estoy trabajando ahora. Y le enseñó Las pistolas no discuten, que es como una copia cutre de lo que hacían Bernstein o Moros, y dijo, oye, para que me hagas esto a mí no me interesa, ¿no? Entonces ahí inventó este estilo de música con el látigo, con todos estos sonidos, esta música súper moderna, pero luego también si vas a los Gialli, ¿no? Esa música más atonal y más extraña. Entonces yo creo que se atrevió a experimentar cosas que en el cine más clásico pues es bastante más difícil. Entonces para mí Morricone, experimentar y hacer cosas diferentes. No, pero es que tiene de todo, o sea, es que una carrera tan amplia en la que tienes temas muy corales, o sea, me viene ahora La Misión, tienes temas épicos, tienes temas románticos, tienes temas originales, instrumentales, atonales, o sea, te ha hecho cine de terror, te ha hecho cine de western, te ha hecho cine político, o sea, para mí, yo creo que no está claro que es muy reconocido, que yo diría que posiblemente sea a cualquiera te sabría tararear el tema del bueno, feo y el malo. Pasaría un poco como puede pasar con Williams, que también pues es muy conocido a nivel popular. Yo creo que puede que sean ellos dos los más reconocidos. Ahora sí está Zimmer, porque pues es el que está en las películas que se estrenan ahora y la gente lo conoce porque son películas actuales. Pero yo creo que hay, que es uno de los grandes compositores, como Manzini, por ejemplo, que también hemos comentado, que tarareas un tema y la gente lo conoce. A lo mejor no sabe que es de Manzini, pero el tema lo conoce. Sí, está en el consciente colectivo, ¿no? Pertenece Sí. a esa... Sí, pero además, dentro de lo que decía Óscar, Morricone tiene una cosa, esto hace pecado para los más exquisitos, pero es experimental, pero nunca pierde el sentido de que tiene que gustar, creo yo. Es decir, hay muy pocas bandas sonoras de Morricone que no te las puedes poner en tu casa al margen de la película y suenen como, o sea, que me imagino que habrá gente que me va a decir que Zimmer lo pone en su casa y lo escucha y tal, y sobre todos los colores, pero esa creación de ambiente es mucho menos difícil, o sea, mucho más difícil de escuchar que un disco de Morricone, al margen de la película. Quiero decir, la banda sonora de la película que estamos viendo tiene recorrido por sí misma perfectamente. Y bueno, de hecho lo toca el de Metallica y todo eso, ¿no? Y la ves con la película y cobra una dimensión completamente distinta. Entonces, es un compositor muy, o sea, es una cualidad muy difícil bajo mi punto de vista, vaya. No sé si los puristas me van a decir que eso da igual y que no sé cuánto, pero yo creo que sí, que es que tú eres compositor y compones igual que escribes, que no sé, tú es para un público, vaya. Entonces... Yo creo que sí que busca que el que le escuche sea agradable, aunque para mí también tiene bandas sonoras que son bastante difíciles de oír aisladas de la película, ¿no? Pero son las menos. Que yo pienso que ahí está diciendo, aquí esto, la película demanda esto. O sea, ya no pienso en luego lo que... sí, pero que yo no creo que él lo esté pensando en el sentido de decir, no, tengo que vender el disco, sino que le sale. Quiero decir que es un tío que es el concepto italiano de la música, que es muy musical, no sé cómo decirlo. Sí, ¿no? Porque luego escucha sus obras para concierto y ya es otra historia. Es la película, ya. Pues nada, recomendaros también el documental que hay, que creo que ya lo hemos recomendado alguna otra vez, que se llama Ennio el Maestro,
que lo dirigió Giuseppe Tornatore, que es el director de varias de las últimas películas de Morricone, que es una pasada, que son también, pues creo que son también cerca de las 3 horas, pero es como te cuenta su vida, los problemas que tuvo, el incomprendido, que se le echaba en cara que la música que hacía para el cine no era música buena. O sea, él le costó ser reconocido por no el gran público, o sea, porque también pasaba lo mismo aquí en España con Antón García Abril, que decía que él quería que se le reconociera por las obras que tenía de concierto, porque lo de cine era como un mundo un poco aparte, con la maravilla de cosas que ha escrito, ¿no? Pues podéis conseguir el tema, el documental este de Nio, está también en Filmin y en Prime Video, para los que queráis. Y bueno, pues yo creo que si no queréis aportar nada más, lo vamos a dejar aquí. No sé si Alejandro se nos ha caído. Está queriendo entrar y salir, pero no sé. No sabemos qué habrá pasado. Pues nada, ya comentaros que el mes que viene tendremos 2001, una odisea del espacio, en la que contaremos otra vez con Óscar Salazar como invitado. Y quiero dar las gracias a Alejandro, aunque no estés aquí delante, a Óscar y a Javier por vuestra colaboración y, como no, a Unai, que no me cansa de repetir que es el mago que consigue que todo esto salga adelante. Nada, muchas gracias y hasta una próxima. Bueno, hasta 2001. Gracias. Hasta 2025. Para terminar, vamos a dejar... Me gusta siempre acabar con música y entonces vamos a dejar con un vídeo del tema de Morricone, precisamente, del Bueno soy hermano, interpretado por la Spaghetti Western Orquesta en un concierto que dieron nada menos que en el Royal Albert Hall, dedicado al cine del oeste, en el que mezclaron muy bien el humor típico de Leone con el respeto por Morricone en una singular actuación. Espero que os guste. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Hola. Parece que ya he vuelto. Me siento yo.